Noches. Hola. Hola a ¿Cómo están? Aquí todos. estamos, Hola compañeros. Ay, qué lindo. Son un Gracias, amor. Diego. Aquí estoy. Mira Son cuánta un gente. amor. Gusto saludarlos Muy a bien. todos. Gracias. Igualmente. Buenas noches, Carmelita. Hola, Rosy, bienvenida. Gracias. Almita, ay, mi vida. Gracias a todas y a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Gloria. Buenas noches. Yuritsi. Ay, qué lindos. Buenas noches a Bueno. todos. Entonces los voy Buenas a noches. recibir yo de parte de Latinorum Monterrey. Mi nombre es Diego, aquí lo ven. Bienvenidos a todos. Muchos ya me conocen porque son alumnos de Latín. Y de hecho, este evento es organizado dentro del marco de actividades dirigidas a los alumnos de Latín, que tienen semanalmente esta cita los martes como un ritual que tenemos entre nosotros. ¿Verdad que sí, muchachos? Muchachos, amigos. Muchachos, perdón, digo muchachos porque estoy acostumbrado a trabajar con alumnos de la universidad, pero no son tan muchachos ustedes, ¿verdad? Entonces, cada semana nos juntamos para una plática relacionada con el latín y con todo lo que se puede relacionar con él, que son muchas cosas. Entonces, nuestro ritual apotropaico, así, para alejar lo malo y quedarnos con lo bueno de nuestra cultura humanista. Y bueno, saludo primero a los alumnos que conozco. Gracias por estar aquí. Florencia, Blanca, Israel, Salvador. ¿Quién más está aquí? Buenas noches. Olga, hola Olga. No veo más, pero sé que Salvador. Teresa creo que también. Salvador, ¿dónde está Salvador? Y gracias. Ahí está. Y también los que vienen hoy por primera vez, también un saludo a todos. Bienvenidos. Y hoy la charla no la daré yo, como normalmente sucede, sino que la ponencia está a cargo de la maestra Luz del Carmen Blanco, también que es nuestra alumna de latín. Ella es autora, investigadora, docente, especializada en iconografía, en arte sacro. Ella, pues, ¿qué podemos decir? Tiene una trayectoria muy larga en la que ha demostrado su pasión, su entrega, su dedicación en el campo de la iconografía, su estudio, su conservación. De hecho, también se ha dedicado a restauración, así como diseño y creación de elementos iconográficos. Esto lo realiza la mayoría, supongo, luego la maestra podrá corregirme si no está correcta mi información, en su taller que tiene en Jalapa, taller de iconografía y de labrado bizantino, ubi ea orat et laborat, como le gusta decir a ella, desde el año 2000. Ahí luego, si alguno de ustedes querrá preguntar, podrá hacer preguntas al final de la ponencia. Les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos durante la ponencia y si tienen preguntas, las preguntas serán por chat. Espero que sepan usarlo. Si no saben usarlo, abajo hay un menú en horizontal que aparece cuando le pasan encima con el cursor. Ahí aparece un menú horizontal y ahí viene chat. Y ahí pueden escribir sus preguntas, ¿ok? Las preguntas luego se contestarán al final del evento, ¿no? Dejaremos unos 15 o 20 minutos para las preguntas, ¿ok? Entonces, ¿estamos listos? Bienvenidos, veo que sigue llegando gente, bienvenidos todos. Y ahorita ya le voy a dar la palabra a nuestra compañera, la maestra Luz del Carmen, que nos va a hablar hoy. ¿De qué nos vas a hablar, Luz? Ya te voy a dar la palabra. Ay, muchas gracias, profesor. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Latinorum Monterrey. Para mí es un gran honor, de verdad un gran honor. Siempre que hay la posibilidad de hablar de algo que le apasiona a uno, pues es un foro que se agradece. Vamos a platicar acerca de la iconografía de la Última Cena de Cristo y su representación en el arte. Pero hasta donde tengo entendido, usted va a leer algún texto en latín antes, ¿cierto?
Entonces, si quiere, empezamos con usted y ya después yo continúo, o como usted lo tenga dispuesto, profesor. Perfecto, perfecto. Entonces inicio yo. Ya estamos. Voy a leer, supongo que la fuente única, primordial sobre la cual luego se han desarrollado tantas situaciones de artística y filosófica y religiosas. Entonces, son pasos de los evangelios. Lo voy a leer en latín. Aquí tienen la traducción, por si quieren. Apropinquabat autem dies festus acimorum, qui dicitur Pascha, et querebant principes sacerdotum et scribe, quo modo Iesum interficerent, timebant vero plebem. Intravit autem Satanas in Iudam, qui cognomina batur Iscarioter, unum de duodecim. Venit autem dies acimorum, in qua necesse erat occidi Pascha, et misit Petrum et Ioannem, dicens, euntes parate nobis Pascha, ut manducemus. At illi dixerunt, ubi vis paremus? Et dixit ad eos, ecce intro euntibus vobis incivitatem, occurret vobis homo quidam, amphoram aquae portans, sequimini eum in domum, in quam intrat, et dicetis patri familias domus, dicit tibi magister, ubi est diversorium, ubi Pascha cum discipulis meis manducem? Et ipse ostendet vobis cenaculum magnum stratum, et ibi parate. Euntes autem invenerunt, sicut dixit illis, et paraverunt Pascha, et cum facta esset ora discubuit, et duodecim apostoli cum eo. Et discumbentibus eis et manducantibus ait Iesus, amen dico vobis, quia unus ex vobis tradet me, qui manducat mecum. At illi ceperunt contristari, et dicere ei singulatim, nunquid ego, qui ait illis unus ex duodecim, qui intigit mecum manum in catino, qui intigit mecum manum in paropside, hic me tradet. Respondens autem Iudas, qui tradidit eum, dixit, nunquid ego sum rabbi, ait illi tu dixisti. Adelante. Perdón que silencié mi micrófono. Voy a compartirles mi pantalla. Un momento, por favor. Y bueno, agradezco muchísimo al profesor que además nos dio ya este preámbulo para poder abordar el tema. Esta charla es una charla breve. El tema, por supuesto, que da para mucho, pero trato siempre de hacerlo de una manera breve para que la persona se empape en lo que es la iconografía de cierto tema y se quede siempre con ganas de saber más. Este momento de Jesucristo en su pasión y muerte forma parte del Tríodo Pascual. Es el momento litúrgico más importante de la Iglesia Católica que se conmemora durante la Semana Santa. Y da inicio, pues, con todo esto que acaba de leer el profesor. Pero nos vamos a ir por partes, es decir, vamos a ver primero qué quiere decir esta palabra de iconografía y luego ya no vamos a tener que leer estos textos, solamente vamos a leer uno del Antiguo Testamento como para contextualizar y posteriormente veremos imágenes. Vamos a partir de esta palabra de iconografía. Iconografía es una palabra compuesta, tiene varios piecitos. Uno de ellos está en griego, eikon, que quiere decir imagen, graphein, que también es del griego, escribir, y tiene un sufijo, que es ia, es decir, la acción o la cualidad. De tal modo que la iconografía quiere decir
las 1000 palabras que encierra la imagen. Y se trata de que la iconografía te describa esas imágenes. Es decir, la iconografía es todo lo que contiene la imagen. Y los iconógrafos, en este caso como yo, somos personas que escribimos la imagen, que pintamos la imagen, pero por tradición se dice escribir porque te lo dicta la tradición de la iglesia. No es una ocurrencia mía, sino que vuelvo a contar la historia de la iglesia. Ahora bien, la iconografía bebe de unas fuentes específicas. Va a beber o bien de los textos bíblicos, o bien de los textos apócrifos, es decir, los que no están dentro del canon, o bien de la tradición de la iglesia. Estas son las 3 fuentes que tiene la iconografía para poder mostrar una imagen que se pueda venerar. Nos vamos a remontar a esta palabra que es Pascua. Pascua es una palabra hebrea que se dice Pesaj, y Pesaj literalmente es un salto. Eso es lo que quiere decir Pesaj. Y esto es tan importante porque es la esencia de esto que va a suceder en la imagen. Les traigo, esta es una Biblia complutense, una Biblia políglota, la original fue en 1436, y es todo un reto porque se hizo en hebreo, en griego, en latín y en arameo, de tal modo que tenía todo este referente. Obviamente no es que vayamos a leer en ninguno de estos idiomas, yo se los traigo en español, y además vamos a leer por favor solo lo que está en café, dice así en número 7. Luego tomarán la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo coman. Esto está refiriéndose, por supuesto, a lo que ya nos leyó el profesor de esta tradición de comer el cordero. En aquella misma noche comerán la carne. La comerán asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. Es Pesaj de Yahvé. Más adelante dice en el número 13, la sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros. Más adelante en el número 14, este Pesaj será un día memorable para vosotros y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Esto está en el libro del Éxodo y se sigue haciendo esta celebración, los judíos la siguen haciendo hasta el día de hoy, y Jesucristo, al ser judío, también la volvió a hacer. Por eso es que cuando está con sus apóstoles, dice que esta será este Pesaj que lo estaba viviendo también él. Les traigo esta idea de cómo se disponía la comida en la época de Cristo. Es decir, nosotros tenemos, voy a poner mi puntero, que se me olvidó ponerlo antes, perdón. Esta es una estancia que si lo traemos a nuestras casas sería el comedor de nuestra casa. Solamente que en la época de Cristo, y de hecho desde antes de Cristo, a esta estancia se le llamaba triclinium. Triclinium porque tiene 3 clinium. Los cliniums eran estos especies como de taburetes, encima se les ponía cojines, sedas, y estaban dispuestos en 3. Les traigo aquí un diagramita muy bonito para darnos idea. En un clinium, tradicionalmente pues se podían recostar 4 personas, ¿no? Pueden ser menos. Había 3 porque si estás recostado como en esta postura y quieres surtir las viandas, es inapropiado pasarte encima de la gente. Entonces dejaban este espacio de enfrente, es decir, libre, para que entonces la servidumbre viniera y volviera a surtir todas las viandas sin interrumpir a los comensales. Es decir, ellos podían ni darse cuenta qué pasaba porque simplemente volvían a estirar la mano. Ahora bien, les traigo esta ilustración como para darnos idea. Esta, digamos que es la postura correcta sobre un clinium. Y esto lo traigo a colación porque los evangelios nos hablan en un momento dado de que Juan, el discípulo predilecto, el más joven, se recarga en el pecho del maestro. Si tú lo contextualizas, es decir, la persona está recargada sobre su codo y no tiene más que hacerse para atrás para estar recargado en el pecho del de atrás, ¿están de acuerdo? Pero esto es contextualizado en un clinium, en un triclinium. Aquí es correcto hacer eso porque pues no tienes más que hacer esto que acabo de decir. Si lo haces en otro tipo de mesa es inapropiado. Pero esto es importante porque la iconografía lo traduce a la imagen porque el texto lo dice.
Les traigo otra ilustración como para que quede muy claro. Esto es afuera, pues, está una pérgola muy hermosa, está el triclinium, aquí vienen ya, los sirvientes ya se han llevado las viandas o los platos vacíos, perdón, viene a surtir el vino, están amenizando y bueno, pues todo el ambiente en el que se daba esto que realmente es un ambiente muy lindo. Tenemos un vestigio que está a muy pocos kilómetros de Roma, a 24 kilómetros de hecho, es la Villa Adriana, perdón, es la residencia del emperador Adriano, es un lugar obligado de visitar, sobre todo porque te habla de esta ingeniería maravillosa romana, de cómo llevar el agua por gravedad hasta lugares alejados. Y además toda la vegetación exuberante que se dio alrededor. Bueno, esta era la estancia del emperador, aquí tiene sus aposentos, se las traigo en grande para que lo vean. Y de este lado es una imagen más cercana. Y este es el triclinium que, bueno, ya en el caso del emperador, pues ya no eran los taburetes, sino que es algo sólido, algo de mármol. Aquí, lógicamente, llevaba encima, pues, todo lo que acabo de decir, los cojines, las sedas, qué sé yo. Y el tamaño de este triclinium es importante, porque, bueno, aquí caben más personas todavía. Se ve chiquito, pero es grande, o sea, aquí caben recostados como debe de ser. Eso es en cuanto a la estancia, cómo era la estancia donde se comía. Ahora bien, ¿cómo era la copa en donde se bebía en la época de Cristo? Las copas eran como unas vasijas. Se tomaban con las dos manitas y podían ser de cerámica o como esta que vemos aquí, que para nosotros en México tenemos esto en Tecali, Puebla, que pueden ustedes encontrar algo como esto traslúcido, ¿no? Que es común verlo. Esa era, digamos, la copa tradicional. Con el tiempo se le puso a la copa una base, pero de primera instancia no la tuvo. Como este es un cáliz, entonces si esto es sacro, porque está en el altar, todo lo que esté en contacto con el altar es sacro. Entonces va a merecer tener oro, plata, piedras, perlas, todo lo que ustedes quieren. Pero esto es el portacáliz. En realidad la copa es esta. Les traigo un ejemplo más. Esto de acá arriba que estamos viendo es la copa, obviamente ya muy fina, y este es el portacáliz o portacopa. Al portacáliz es al que se le pone la perla, la piedra y cuánta cosa. Al cáliz, a la copa no. Esta es así de sencilla. No vamos a leer estos evangelios porque afortunadamente el profesor ya los leyó. Entonces me voy a saltar así, tal cual. Y nos vamos a ir a cómo es la primera última cena, es decir, la más antigua que tenemos en cuanto a la imagen. Esto está en San Apolinar Nuovo, es del siglo VI, y son teselas, es decir, estos son pedacitos que construyen la imagen y esto es un mosaico. ¿A quiénes tenemos en la escena? Primero vamos a ver la disposición, que es de un triclinium, como lo acabamos de ver. Este mantel es judío, lo sabemos por los flecos que cuelgan y porque además es de color blanco, tradicionalmente. ¿Y quiénes están aquí? Está Jesucristo, que encabeza la escena, pero puede no encabezarla, porque Jesucristo donde se siente hace cabecera. Aquí lo dispusieron en nuestro lado izquierdo, visto de frente. Sabemos que es Jesucristo porque es el único personaje que va a tener una aureola crucífera. Ni la Virgen, ni los santos, ni los arcángeles, nadie va a tener una aureola crucífera, solamente Cristo. Es decir, crucífera me refiero a que tiene atrás una cruz. Él es el único porque, bueno, pues él es el que murió en la cruz por todos los demás. Y además está ataviado como un Cristo majestad. Esto sería apropiado para un pantocrátor, un Cristo todo majestad, pero bueno, aquí se le deja esta vestimenta a Cristo. Con su manita, uno puede pensar que está bendiciendo, pero en realidad está diciendo que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, tiene 2 dedos levantados y 3 abajo, que es, por cierto, la manera de bendecir ortodoxamente. Para los latinos es con el dedo índice y el pulgar, para los ortodoxos como lo está haciendo ahora Jesucristo. De este lado tenemos a Judas y sabemos que es Judas porque lo están increpando con la mirada. Es decir, así como, ya sabemos que tú vas a ser el que va a ser. Bueno. Y aquí, digamos que encontramos un pleonasmo porque lo que debe haber aquí es un cordero. Nada más que en la iconografía temprana
sobre todo en la iconografía paleocristiana, es decir, lo más antiguo, lo de las catacumbas. Ahí empezó toda esta idea de un acróstico. Bueno, primero se los traigo en grande para que lo vean claro. Este acróstico, esto es un pez y está escrito en griego, y entonces tiene las palabras de Jesucristo, o sea, Jesús Cristo, de Dios, Hijo, Salvador. Estas son las iniciales de esas palabras que conforman este acróstico, pero también es el nombre del pez, ¿no? Así se escribe. Y era la manera que tenían recordemos que los cristianos de primera instancia son perseguidos, y bueno, esto era como una manera de reconocerse entre ellos, entre muchas otras que tenían. De tal modo que esta imagen que vemos tiene ese pleonasmo porque es Cristo mismo el que se ofrece en esa bandeja. Esa es la interpretación que se le da. Les traigo el Codex Purpureos, que además que es carísimo hacer algo así. Bueno, pero había el dinero para hacerlo, y entonces mandaron primero están dispuestos en un triclinio. La escena la encabeza Jesucristo, que podría no encabezarlo. Ay, dice que mi internet es inestable, Dios quiera que no me saque. Bueno, tenemos una aureola crucífera, por lo tanto es él, además de que está con un atavío diferente a los demás, pero está recostado apropiadamente. Y luego además la Biblia decía, en lo que nos leyeron, que el que lo traicionará comerá del mismo plato. Y entonces ya desde ahí sabemos que este es Judas, porque se estaba lanzando sobre el plato. Tradicionalmente no es que vayamos a poder reconocer a todos los comensales, a menos de que el artista nos ponga sus nombres, que han tenido a bien hacerlo. Pero a los personajes que siempre vamos a poder reconocer es a Jesucristo y a Judas de primera instancia, y posteriormente al discípulo predilecto, que es Juan, y a Pedro. Entonces, bueno, ahora se los traigo en grande para que ustedes lo aprecien. Estas palomitas no tienen ninguna lectura iconográfica, están ahí solamente como parte de la decoración. Esta placa de marfil es del año 900, vamos a ir avanzando lógicamente en toda la evolución de la imagen, y vean nada más qué belleza. Esto es una belleza, está todo labrado a mano. Jesucristo encabeza la escena nuevamente. Aquí digamos que están dispuestos en una especie de triclinio, pero si se fijan ya no, ahora ya están como sentados, te lo dice el escabel sobre el que recarga sus pies Cristo. Está tomando del plato, y en este caso Judas se increpa a sí mismo. Dice, pues yo soy aquel que lo va a traicionar, se fijan, con su manita. Y de este lado está sujetando parte del mantel y parte de la bolsa con el dinero que ya llevaba con él, que aquí como que lo quiere pues ocultar. Este manuscrito iluminado es una belleza, empieza ya a darse un discurso iconográfico diverso. Encontramos a Cristo haciendo este parteaguas, él hace cabecera donde se siente, como les decía, tiene la aureola crucífera y le está dando de comer en la boca a Judas. De este lado sabemos que es Simón Pedro, porque así es como se le representa en iconografía. Puede haber más canosos, pero él es el que siempre va a llevar el cabello corto. Así es como lo conocemos. Y puede haber otros, pero este es más canoso aún. Y todavía más, él sí está bendiciendo, porque a él, sobre todo para como tiene la postura, la cabeza de Cristo, se le está dejando a cargo la encomienda. Esto te lo dice su misma cabeza, hacia dónde se está ladeando, ¿no? Bueno, sí, Simón Pedro, Jesucristo y Judas. Traigo esta belleza, ya estamos en el 1030, y bueno, aquí tal vez también podemos recargarnos a la par de que tradicionalmente las aureolas son las que se ponen con oro, pero cuando vean un manuscrito iluminado que el fondo tiene oro, pues es porque había dinero para pagar esto. Esto realmente es caro, hacer algo así. Por eso se le deja, no sé, a la aureola crucífera algunos detalles. Esto te está hablando que la hoja completa está en oro. Bueno, aquí se encuentra Jesucristo, que te está diciendo que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Lamentablemente esto se ha borrado, pero es muy probable que aquí hubiera habido la bolsa.
Y aquí dijo el profesor cuando leyó que el demonio entró en Judas. Y entonces la iconografía lo dice. Tiene que ser coherente la imagen con el texto. Este manuscrito iluminado es de 1140. Y bueno, aquí ya empezamos a reconocer a otros personajes. Este es el discípulo amado o el discípulo predilecto. ¿Por qué se le llama así? Porque resulta que Juan era el más pequeño de todos, pero no pequeño de tamaño, sino de edad. Era un jovenzuelo, un puberto. La iconografía, para explicar la juventud, la explica con dos motivos. Uno es el cabello largo, suelto, y otro son las facciones, como cuando el hombre empieza a cambiar en la etapa de la pubertad, que se le salen los gallos cuando habla, y entonces empieza a dejar de ser niño y sus facciones de ser delicadas como un niño empiezan a embarnecerse, ¿no? Bueno, pues ese es el momento que te está diciendo la iconografía que corresponde a este joven. Este joven es muy joven. Y era el discípulo predilecto, pues por eso, porque seguía a Cristo a todos lados y además se convirtió en su discípulo cercano, tan cercano que le deja a su madre a cargo y a la madre la deja a cargo del hijo, ¿no? De Juan, representando toda la humanidad. Nada más que aquí el discurso cambia porque ya no están en un triclinium. Y entonces eso de que se recostó en el pecho del maestro ya no es tan coherente. ¿Por qué? Porque están sentados en una mesa. Pero recordemos que el arte va representando también el momento de la humanidad que vive. ¿Podíamos seguirlo representando sobre un triclinium? Sí, claro. Pero también se puede representar sobre una mesa. El problema es cuando quieres decir o recargarte en este momento de lo que hace Juan. Entonces, bueno, aquí está Juan y de este lado está Pedro, que tiene su manita abierta. Cuando veamos en iconografía la mano abierta es como cuando tú vas a un juzgado o qué sé yo, en Estados Unidos luego que vemos alguna película y levantan la mano para decir que van a decir la verdad, ¿no? De tal modo que estás abierto a que te inspeccionen. Pedro entonces está, por lo pronto, en este momento, abierto a eso, aunque después va a negar a Cristo, pero aquí era, bueno, el perfecto y maravilloso amigo. Jesucristo le está dando el bocado a Judas y el demonio está entrando en él y él mismo se está increpando, ¿se fijan? Los demás personajes no son reconocibles en la iconografía, así que seguimos adelante. Otra vez vemos una especie de triclinium, por lo menos dispuesto así. Aquí ya hay un cordero y bueno, Jesucristo es el que podemos saber quién es. En este caso Judas está acercando la mano y de este lado está Simón Pedro, de tal modo que no siempre van a estar en los mismos sitios. Ajá. Pero bueno, pues aquí se encuentra él. Llegamos a 1340 y esto es una belleza. Esto ya es un tablón medieval, lo ven, está el banco tal cual, pero conservamos en esta iconografía el mantel judío, es blanco y con estos flecos que vemos. Jesucristo está dándole el pan a Judas, que además es el único que no tiene aureola. Podría tenerla, y de hecho lo vamos a ver más adelante, pero en este caso no tiene aureola. Aquí hay un cordero y el discípulo predilecto está recostado en el pecho del maestro, pero aquí es inapropiado la postura. Parece que ya se durmió el muchacho y pues ya que se vaya, ¿no? Como que, ¿qué está haciendo aquí? Es una falta de respeto sobre la mesa. Y aquí está Simón Pedro, porque este es el momento que nos leyeron donde todos se preguntaban, ¿seré yo? Él se está preguntando así, por eso los ojos abiertos y todos así como que en la misma postura, ¿no? Diciendo, ¿qué pasa? Esto es de 1317 y se los quise traer porque todos tienen aureola, incluyendo Judas, nada más que él ya la tiene obscurecida porque aquí ya es la sombra de lo que pudo haber sido. ¿Por qué se le representa con aureola? Porque solamente por caminar cerca de la gracia, entonces recibes la gracia. Él, por caminar en este equipo de gente, pues recibió, bebió de la fuente. ¿Están de acuerdo? Nada más que él decide por elección propia alejarse y por eso su aureola es oscura. Aquí otra vez vemos el pleonasmo porque está el pez, pero es porque te quiere decir que es el mismo Cristo el que se ofrece. Aquí está el discípulo predilecto, ven las facciones de un jovencito. Y en este caso, Simón Pedro diciéndole, hey, pregúntale al maestro de quién se trata, y tiene ya el cuchillo en la mano
Hay otros que lo tienen, pero bueno, pues este es Pedro, porque resulta que él le corta la oreja al sirviente que se llamaba Malco cuando aprenden a Jesús, y todavía Jesús alcanza a hacer ese milagro de regresar la oreja a Malco. Y entonces aquí está la herramienta que va a usar Pedro para más adelante. En esta palia, bueno, pues esto está en Venecia, cuando uno va a ver esta belleza. Aquí otra vez está el triclinium, aunque estamos ya en el siglo XIII. El discípulo predilecto, pues esto estaba en una postura otra vez incorrecta, pero bueno, pues ahí está. Aquí está Judas y de este lado Pedro. Cuando vemos una comunión de los apóstoles dentro de la última cena es porque nos estamos acercando al Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, que fue en 1545, entre otras cosas, se definieron los sacramentos. Y entonces, aunque fue en 1545, recuerden que el concilio, un concilio pues es para conciliar, como su nombre lo dice, pero desde antes empieza a fraguarse todo aquello que obliga a que se haga un concilio. O sea, desde tiempo atrás empieza a escucharse entre los círculos de los cardenales o qué sé yo, algunos comentarios que obligan forzosamente al final al Papa a decir, a ver, pues vamos a conciliar para hacer esto. Bueno, y entonces por eso tenemos escenas como esta, donde tradicionalmente los apóstoles hicieron la primera comunión el día de la última cena. Esto no es que sea un momento bíblico, sino es un momento recargado para lo que va a venir más adelante. Pero lo que sí se respeta aquí es el mantel blanco, ya no, aquí no hay triclinium, por supuesto, y Judas, a partir de el año, no sé, 1300, 1350, recuerden que el arte no es que de un día para otro deje o empiece a representarse de una manera, pero más o menos 1300, es que vamos a empezar a ver a Judas con un cabello ralo, como naranjoso, y con la túnica en este color como mostaza deslavado. Y aquí lleva su bolsita del dinero, porque además Jesucristo en uno de los evangelios le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto, y después de tomar el bocado, Judas se retira. Esto es de Domenico Ghirlandaio, y bueno, otra vez está el mantel judío. Aquí el discípulo predilecto ya casi está dormido, ¿verdad? Judas está enfrente sin aureola. Simón Pedro está del otro lado de Cristo. Y aquí vemos un gatito. Siempre que veamos un gatito en la escena, te está hablando de la infidelidad, de la traición, porque se dice que el gatito solamente te es fiel cuando es cachorro, pero después, pues ya te es infiel todo el tiempo. Y entonces cuando veamos en iconografía el gato, quiere hablar de la infidelidad de quién, pues del que está junto. Si tuviera un perro, hablaría de la fidelidad. Y estas aves son una reinterpretación. Recordemos que los cristianos no es que inventen algo, es que le dan una lectura diversa a lo que ya existía. Ya existían las aves en la iconografía romana, en la iconografía griega, pero aquí te está hablando de esta ave que habla de la inmortalidad, y no solo para la cultura católica, de hecho hay muchas culturas que hablan de la inmortalidad. Esta última cena de Leonardo da Vinci es obligada, por supuesto, es decir, ya estamos en 1495, y bueno, es patrimonio de la humanidad, se encuentra en Milano, y por pocos euros tú puedes entrar y ver esta belleza que hasta la fecha tenemos. Esto que vemos acá está hecho al fresco, es decir, al fresco es cuando tú estás terminando de hacer la construcción, y justo cuando esto todavía está fresco, pintas 1 metro cuadrado por día. Eso es lo que te alcanza tradicionalmente a pintar, y se va a quedar ahí per século seculo. Es decir, no hay manera de borrar el fresco más que si se cae la pared. Nada más que Leonardo da Vinci decidió no hacer esto al fresco, sino es una técnica de temple, óleo sobre yeso. Y él mismo dice, y además los expertos en el tema dicen que una vez que se termina de hacer, esto se empieza a caer desde ese momento. Entonces, por eso tan complicada su restauración. Aquí en algún momento, bueno, en la Segunda Guerra Mundial se cayeron estas dos paredes de este lado, se tuvo que poner aquí costales, y como esto forma parte del refectorio, es decir, aquí estaba el comedor de los monjes y monjas, aquí se puso una tarima para que ellos comieran a la altura de Cristo, y entonces se volteaban y veían al maestro.
Pero para agilizar el trámite, abrieron una puerta para pasar las viandas de la cocina por aquí y entonces le quitaron los pies a Cristo, que esto fue, pues obviamente una cosa terrible. Les traigo una... bueno, sí, se las traigo en grande para que vean lo deteriorado que está, pero afortunadamente sus alumnos hicieron al poco tiempo una copia, los alumnos de Leonardo da Vinci. Esto está atribuido a algunos de ellos. Y aquí sí podemos ver cómo era la escena, cómo se planteó. Y lo que hace de diferente Leonardo da Vinci es que distribuye a los apóstoles en grupos de 3. Y además quita de la escena al discípulo predilecto, que su lugar tradicionalmente es junto a Cristo, y lo pasa del otro lado, pero lo deja con la postura que tiene en la iconografía. Y entonces esto hace que el discurso cambie, porque entonces ya no es coherente con el texto. Y eso es lo complicado entonces para cuando quieres modificar algo. Se los traigo, él en sus apuntes dejó dicho quiénes eran cada uno de ellos. Jesucristo está en medio de la escena. De este lado está Bartolomé, Santiago el Menor y Andrés. Todos se están preguntando que quién será en lo que nos leyeron. Después está Judas Iscariote, Simón Pedro y Juan, el discípulo predilecto. Tomás, Santiago el Mayor y Felipe. Y finalmente Mateo, Judas Tadeo y Simón. Les traigo en grande estos que son los personajes que realmente han causado tanta polémica. Aquí está el discípulo predilecto con las facciones que le corresponden, con el largo del cabello que le corresponde, porque es un joven al que nos estamos refiriendo, pero tú claro que puedes sacar de contexto esta imagen y escribir una novela y decir que es otro personaje, y como las personas no es que sepamos tanto o que nos involucremos tanto con la iconografía, entonces pues claro que crees lo que te dicen. Pero desde el principio te dijeron que era una novela, entonces la novela es ficticia. Pero hoy la gente ya va por la calle diciendo que esto ya no es Juan. Bueno, aquí está Simón Pedro mostrando el arma que usará para más adelante que le cortará la oreja a Malco. Y luego aquí está derramada la sal, que era en las culturas, bueno, en varias culturas es un ave de mal agüero derramar la sal sobre la mesa. Y algo más, aquí tiene la bolsita del dinero. A él se le representa de tez oscura porque el demonio ya entró en él, ya no con el tono naranjoso. Y con una avidez va a tomar el pan cuando por educación tienes que esperar, sobre todo si estás en un contexto judío, a que lo partan y te pasen el pedacito. Él con esta avidez, de tal modo que la imagen de Judas es absolutamente coherente, la de Pedro es absolutamente coherente, la de Juan también, nada más que pues lo pasaron del lugar. Se las traigo de grande para que aprecien. Esta es otra comunión de los apóstoles. Se las quise traer porque es diverso este discurso. Aquí todos están de rodillas, ya no estamos propiamente en el triclinium, ni tampoco en una mesa medieval, sino que ya están afuera. Y Judas, ahora sí otra vez con este tono marrón, el cabello ralo, y le está queriendo dar la espalda al maestro porque él trae aquí pues todo el dineral que ya le habían ofrecido. Llegamos a Juan de Juanes y él hace una belleza. Pone a Jesucristo, pero ya diciendo lo que se va a conmemorar, lo que se sigue conmemorando, y deja los nombres en latín: Tadeo, Mateus, Bartholomeus, que bueno, ya me corregirá por supuesto mi profesor, Jacobo el Mayor, Andreas, Petrus, Johannes, esto no sé si es Jacobs o Jacobs, Menuf, Tomás o Thomas, Simón, Filipus, y aquí, como no tiene aureola, o sea, él no se la deja, pero aquí en el banquito nos deja dicho que es Judas Iscariote. Ahí dice Judas Iscariot. Tiene la bolsita del dinero y pues el tono que le corresponde. Llegamos a 1647 y aquí está Juan, el discípulo predilecto, Jesucristo. En este caso, Simón Pedro va a tener una iconografía diversa porque es el único que está reflejando el color del maestro. Es el que se quedará a cargo de lo que hacía el maestro. Y Judas se está retirando de la escena. Miren qué belleza. Esta es una obra mayúscula. Es de Jean Baptiste. Y vean qué belleza. Este es un triclinium
Aquí está el sirviente sacando la bandeja de algo como lo que nosotros hacemos para la barbacoa de hoyo, para que se mantenga caliente. Miren qué belleza. Y aquí Judas está inapropiadamente sentado para un triclinium, como cuando los niños chiquitos se suben a la silla porque están haciendo el berrinche. Y además está increpando, por eso la postura de Judas, es decir, está altanero y el tono que le corresponde. Pero bueno, se los traigo aquí, es Jesucristo, es Juan, que ya está en el lugar que le corresponde con toda la iconografía que tiene, ¿se fijan? Luego las manitas. El que tenga sus manos pegadas al pecho te habla de una disposición absoluta. Después, Pedro, en este caso lo vamos a tener del otro lado, aunque tiene su barba un poco más larga de lo normal, y Judas. Esta última cena, Juan, Jesucristo, Pedro y la sombra de lo que fue, que es Judas. Llegamos ya a 1920, esta es una obra muy hermosa en donde el Espíritu Santo está presente, es decir, la manera de representar al Espíritu Santo es ya sea con lenguas de fuego, ya sea con una paloma, pero también con aire. Este viento que recorre es el Espíritu Santo en pleno. Y entonces aquí el discípulo predilecto se abalanza sobre el pan, como queriendo comprender qué es lo que está pasando, porque no lo comprende. Pedro se está tapando la boca porque lo que viene es muy fuerte para él. Aquí está Jesucristo y se comprende que Judas es aquel que está viendo hacia la sombra. Esta última cena la traigo porque no es que sea sacra, pero siempre hay mucha gente que pregunta por ella y entonces, bueno, es la última cena de Salvador Dalí. Él quiso representar una manera, digamos que es un asunto religioso. Lo religioso es una interpretación, lo sacro es algo bíblico, algo que puedes beber de una fuente. Aquí está Jesucristo ya, bueno, es la lectura que le podemos dar, Jesucristo ya resucitado, y lo que sí respetó fue el tono de Judas, este tono marrón. Sigue Coder, antes de morir, realmente acaba de fallecer hace poco, y vean qué cosa tan hermosa. No se ve Jesucristo, sino que está reflejado en el vino. El discípulo predilecto lo está mirando con estos ojos como de ternura, queriendo comprender qué es lo que pasa y hasta mostrándole el pedazo de pan como si eso fuera suficiente. Le está dando el pan a Pedro, que es el que se va a quedar a cargo, y este personaje nos llama a ver a la sombra de lo que fue, a Judas que se está yendo. Y aquí en medio, Siger Coder hace una belleza que no se había hecho antes, que es estas letras griegas, las primeras letras de Jesús Cristo, el nombre de Cristo, y lo deja puesto sobre la mesa. Antes de Moisés, los hebreos celebraban el salto Pesaj del invierno a la primavera. Después de Moisés, la tradición judía celebra hasta el día de hoy el salto Pesaj de la esclavitud a la libertad. La tradición cristiana en Cristo da un nuevo significado y celebra el salto o Pesaj de la muerte a la vida eterna. Esta es la bibliografía que he utilizado para esta charla. Le pueden tomar una foto de pantalla o después veré cómo, tal vez la podemos poner ahí en Latinorum Monterrey para que ustedes la tengan a la mano. Y bueno, pues dejo de compartir la pantalla y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Vale, muchísimas gracias. No tengo palabras. Se me ocurre, sí, exacto, muchos aplausos porque fue realmente muy interesante. Sí, me gustaría que darle espacio a las preguntas, si hay preguntas, y si no, yo sí tengo un millón de preguntas. Como Sí, dijiste tú, nos cachaste, porque dijiste, les voy a dar así una embarradita, así para que se queden con las dudas y con curiosidad. Y sí despertaste muchísimas curiosidades. Primero quiero preguntarte y luego le paso a los demás si quieren preguntar, adelante. Un apunto que quiero hacer yo respecto a, en algunas de las imágenes que tú presentaste, había decoraciones parietales en el ambiente que recibía y que hospedaba la Pascua.
que tú definiste justamente que no tenían un valor iconográfico y es muy cierto. Sin embargo, tiene un valor histórico y muy real, en el sentido que todas estas, había unas en particular que copiaban, pero así copiado de pinturas reales que se encontraron en Pompeya. Las casas, las domus de Pompeya estaban repletas de pinturas, frescos también que tenían adentro, y la mayoría de los temas decorativos eran muy parecidos a los que se enseñaron. El pavo real, por ejemplo, era uno, pero esto porque tenía una valencia, un valor así mitológico, un valor más allá de un puro aspecto decorativo. Pero las decoraciones que se veían en algunos casos eran muy reales, muy parecidas a las de Pompeya. Veo que hay una pregunta. Sí, perdón, antes quería complementar algo que usted dijo y es muy cierto. En algunos casos, inclusive se veía atrás, y eso supongo que no lo describí, el templo haciendo referencia a que Cristo dijo que lo destruiría y en 3 días lo volvía a construir. Algunas veces está presente ese templo porque evoca otro momento bíblico en el que se recarga, si bien no la última cena, pero sí las palabras de Cristo. Sí, no hay detalles así dejados a la nada, ¿verdad? Claro, claro. Yo tenía una pregunta. En una de las varias imágenes que presentaste, me quedó solamente la fecha, 1340. ¿Era Giotto o quién era el autor? Creo que ¿La sí. tienes? Sí, Qué no la tengo hermosa. por Yo fecha. adoro este tipo de pintura antes, ¿no? Del Renacimiento, un poco antes. Los llamaban... Sí, todos los iconos que se escribieron antes son preciosos, además, preciosos, sí. Yo traje a los, Giotto. sí, los autores, estos pintores los llaman los primitivos, antes de llegar al Renacimiento, a los grandes, luego de Da Vinci a otros. ¿Alguna pregunta? Adelante, si quieren. Sí, claro, el comentario que quieran hacer, estoy a sus órdenes. Salvador está comentando. Salvador, si quieres te abro el micrófono, ¿sí? Claro. Ándale, Salvador. ¿Quieres? Sí, adelante. Claro, gracias. Pude advertir de las imágenes. Bueno, primero que nada, muchas felicidades por la ponencia, estuvo excelente y muy clarificadora de muchas cosas. Pero una pregunta, pude ver que cuando mencionaste el tema del Concilio de Trento, la iconografía varió mucho respecto de la anterior y vi que también el pan pasó de convertirse en ese pan tradicional sin levadura a estas hojuelas que ahora llamamos la Sagrada Forma, es decir, la hostia. ¿Tiene que ver esto, Luz, de alguna forma con alguna especie de apología al dogma de la transustanciación o es mera coincidencia? ¿Qué opinión te merece a ti al respecto? No, sí, por supuesto. Gracias por tu comentario. Tiene mucho que ver. De hecho, también se definen en el Concilio de Trento las normas litúrgicas. Y por eso, precisamente, es de las cosas que empieza a cambiar y se presenta la hostia, la forma consagrada. Es decir, la hostia como ahora la conocemos. Y es más, después de ahí, la hostia inclusive tiene un crucifijo, digamos que apenas si se puede dilucidar allí, para que recuerdes otro pleonasmo de que es que esa hostia es el cuerpo de Cristo y es Cristo crucificado. Todas estas normas litúrgicas se vieron ahí, las indulgencias, los santos, muchas cosas que había que obligadamente que hablar de ellas, y entre ellas, por supuesto, la transubstanciación. Excelente. Hay otra pregunta por parte de Daniel, que pregunta si existe alguna imagen que no sea cristiana que haya servido de referencia para esta iconografía como otras imágenes. Sí, bueno, sí, por supuesto que hay muchas imágenes de la Última Cena que no son cristianas, pero no son teológicas. Recordemos que para ser teológico, es decir, para que sea sacro, tiene que responder a los evangelios o a los evangelios apócrifos o a la tradición de la iglesia.
pero hay muchísimas imágenes. La última cena nos llevaría, de hecho, no acabaríamos de hablar de las imágenes de la última cena. Hay muchas que, por ejemplo, hoy en día se han vestido de rockeros, ¿no? Tal vez ustedes han visto esas imágenes. Porque de todos modos, si lo llevamos a lo contemporáneo, no sería una falta de respeto siempre y cuando se recarguen en el texto litúrgico. El asunto es que hoy hay muchas interpretaciones de la última cena que no son sacras, muchísimas, y grafitis, qué sé yo. Entonces sí, contestando a la pregunta, sí hay muchas, pero no como referente para esta iconografía como escriben ahí, no como referente. Ok, me parece muy claro. Hay otra pregunta. Aquí te tendrás que disculpar mi ignorancia, pero cuando tú dices que es un manuscrito iluminado, ¿por qué se dicen así, iluminado, manuscrito iluminado? Ah, sí, claro, no es iluminado del conocimiento, que podría, tal vez ahí es el error, sino iluminado de ilustrado, pero Ah, ok. así se le llama. Ajá, los manuscritos iluminados así se les Ilustrados, llama ok, porque sí. fueron ilustrados y tradicionalmente de ahí, por ejemplo, viene toda esta tradición de las letras capitulares, las letras historiadas, cuando ya no se iluminaba el manuscrito porque ya no había tanto dinero, entonces se redujo a hacer solamente la letra capitular iluminada y de ahí la letra historiada. La letra historiada es la que empieza al principio del capítulo y te tiene que contar la historia de lo que trata el capítulo, porque ya no hay dinero para hacer todas las ilustraciones del capítulo y se va reduciendo solo a eso. Okay. Paso a otra pregunta. Aquí hay muchas preguntas. Sí, adelante. Andrea pregunta, además de las aves negras en la boca de Judas, ¿hay otra forma de representar el mal? Ah, sí, de hecho, más que ave negra, era un demonio chiquito, pero es como ese cordero que vimos que parecía casi rana, o sea, bueno, son intentos, digamos, pero la manera de representar el mal es muchísima. De hecho, doy una conferencia de la iconografía del mal, que es sumamente interesante. Algún día tal vez la podemos, si ustedes lo permiten o gustan, con mucho gusto. La manera de representar el mal es diversa, diversa, pero en este caso de Judas, ya sea que lo muestren con una tez más oscura, como dije en alguna de las ilustraciones, o bien con el cabello ralo, que no es porque si nos vamos a algunos temas exorcísticos, la persona poseída empieza a rascarse de más. Es un signo característico. Tiene como una maña de algo que le molesta, pero pues es porque el demonio entró en él, ¿no? Y entonces ese Pudor. rasguño hace que se te caiga el cabello. Y entonces por eso se muestra a Judas con el cabello ralo, porque está ansioso de aquello que decidió libremente. Y entonces, bueno, esa es otra representación, pero esta del demonio es absolutamente teológica porque el profesor nos leyó, el demonio entró en él, literal. Sí, perdón, respecto a la pregunta de antes, que se referían a las imágenes, si había otras imágenes no cristianas, Daniel pregunta, que se refería a imágenes antiguas antes del cristianismo, pero supongo que, bueno, Luz. Ah, sí, claro, sí. O sea, evidentemente les decía yo que el cristianismo en la época paleocristiana no inventa imágenes, sino que le da una lectura diversa a las que ya tenían. Y sí hay representaciones, claro, de convivios, o bueno, convivium, tal vez, Convivia, correctamente. en latín. Convivia. Perdón, Oli. Sí, no, al contrario, además tiene usted que decirme si pronuncio bien los nombres de los apóstoles. Bueno, entonces, sí había representaciones ya de personas comiendo y en las catacumbas hay algunas, no sé, me parece que en la de Priscila, pero no tengo ahora el dato exacto, perdón, pero sí hay un convivio de eh, celebrando o conmemorando, perdón, esto porque recordemos que las misas primitivas se hacían sobre la lápida de la persona que había sido testigo de Cristo, ¿no? Porque atestiguó a Cristo. Y de ahí entonces que fuera lastimado y lacerado y sobre su
féretro, pero más bien sobre su pedazo de mármol, que ahora se me acaba de ir el nombre, pero la lápida, pues. Lápida. Ajá, ahí se celebraba la misa y entonces ocasionalmente pintaban algunas imágenes referente a eso. Pero digamos que ese es el cristianismo primitivo. Antes, pues sí, había un montón. Por ejemplo, como lo que acaba de decir el profesor en Pompeya, se ha visto unas réplicas de un momento de convivencia en el espacio dedicado a comer, ¿no? Pero esas son simplemente momentos. Es como si tú te tomaras la foto hoy en día o antes que te mandabas a pintar con tu familia o con alguien en tu comedor. Ok, hay otra pregunta que me parece muy interesante por parte de Carlos, que pregunta si respecto al atuendo de Judas, si, que ha cambiado, ¿no? Después de cierta época, si hay algún código de colores para poder interpretar en la iconografía. Sí, claro, claro. La iconografía se sirve de colores y también de algo que se llama atributos, que son estas cualidades identificativas. El atributo puede ser desde un animal hasta la lanza o el tono de cabello, o como Simón Pedro, que lo tiene corto. Esos son atributos identificativos. Lamentablemente no podemos irnos solo por uno o por otro, porque de hecho hasta lo vimos aquí, lo acaba de decir el profesor, los colores van cambiando, a Judas se le deja de pronto un marrón y luego ya no lo usa, entonces más bien hay que contextualizar en qué época estamos hablando. Sí hay colores, pero no son reglamentarios, es decir, no son como no es un código de colores, sino que depende mucho. Sin embargo, por ejemplo, las virtudes, fe, esperanza y caridad, es así, siempre van a tener un color que las identifica, la fe con blanco, la esperanza con verde, la caridad con rojo. No importa dónde las representemos, pero pueden no tener ese tono. Es decir, es paradójico, ¿no? Pero si tú ves la esperanza puede tener el color verde, que ese es el apropiado, pero el artista puede decir, no se lo quiero poner, yo le voy a poner en vez de eso las alas que tradicionalmente puede llevar, ¿no? Cada cosa lleva a otra. Oh, aquí tenemos un montón de preguntas para ti, la verdad, no sé por dónde empezar. Salvador antes se había levantado la mano. ¿Quieres tomar la palabra, Salvador? Claro, gracias. Una pregunta. Luz, comentaste que el color dorado o la hoja de oro que aparece en algunas de las iconografías correspondía más que nada al poder adquisitivo, pero como color, ¿tiene algún significado en particular? Sí, claro, muy buena pregunta, muchas gracias. De hecho, no lo dije, pero el oro se le deja siempre a Dios. El oro es el que refleja el color de Dios, que es el absoluto. Por eso los retablos dorados, tú entras y es una cosa impresionante lo que ves. Y entonces tradicionalmente se pone solo en las aureolas porque recordemos que santo es uno, solo Dios es santo. Sin embargo, los santos comparten la santidad de Dios. Y entonces por eso se replica, Dios es la totalidad y entonces es un círculo. Dios es el círculo y está en medio del círculo. Es como los discos LPs, que ahora gracias a Dios la juventud los volvió a conocer. Dios está en medio y ve todo el disco. Nosotros solamente estamos donde la aguja toca. Ese es tu presente. Y por eso Dios es el eterno presente, porque ve absolutamente todo. Bueno, Dios es la totalidad, es el círculo, y ese círculo se le replica al santo, pero no es la santidad del santo, sino que es la santidad de Dios que se le comparte al santo. Es como la luz de tu casa. Tú te conectas a la clavija y la luz que pasa por ahí es Dios. La extensión es el santo para que tú llegues a la luz que sale de la clavija. Y puedes ocupar muchos santos, por eso hay tantos. Tienes una extensión en tu recámara, otra extensión en la sala, otra en la cocina. Entonces tienes a Santa Teresita, a San Miguel y a la Virgen. Pero todos son extensiones del único santo que es Dios. Y Una red de entonces, distribución. por eso lo dorado. Una Sí. pregunta más. Mencionabas el pavo real también. Decías que era un ave símbolo de resurrección. ¿Hay alguna correspondencia con el ave fénix de la antigüedad también? Es decir, un ave que
resurge después de la muerte de las cenizas. Sí, claro, sí. El ave fénix es anterior al cristianismo y aquí se le da una nueva lectura y podemos encontrar un ave fénix cerca de Cristo, por supuesto, que renace de las cenizas. Y el pavo real también, la otra lectura es la inmortalidad, pero también es la sabiduría. Depende en qué contexto esté puesto el ave. Eso siempre es importante. Muchísimas gracias. Sí, el ave lo encontramos en muchas pinturas. De hecho, en otro convivium salía en una pintura de Raffaello que comentamos. Raffaello pintó las bodas de Venus y Cupido, en donde estaban todos los dioses y entre los varios elementos que para reconocer cuál es uno y cuál es otro estaba la clava y la piel de león para Hércules, etc. Y creo que, si no me equivoco, para Atenas era creo que uno de los varios animales relacionados con ella, si no me equivoco. Y es el símbolo de inmortalidad. Hay 3 preguntas más y ya, y cerramos, porque ya luego nos pasamos de horario. Blanca pregunta, la mano apuntando. Dice, en algunas imágenes la posición de la mano apuntando con el dedo. Yo creo que es bastante explícito, ¿no? Eso, pero te dejo la palabra como quieras. Sí, en el caso que hemos visto hoy, el dedo también tiene una lectura que tenemos que contextualizar. El dedo del arcángel Gabriel lo tiene levantado hacia arriba siempre. No, apuntando, porque, dice apuntando. Este que se está apuntando es porque él mismo se está increpando. O sea, soy yo el que voy a traicionar. Sí, era muy claro. El significado del dedo apuntando tenía el mismo significado en aquel entonces como ahora. O sea, tú fuiste, yo fui. Claro, sí, totalmente. Lalito, una pregunta que, a ver si entendí bien cuál es tu punto, Lalo. Me parece muy inteligente, muy interesante la pregunta. Si existe, si es como lo que querías preguntar tú, si existe alguna representación simbólica así esencial de la última cena, la más simple posible, o sea, como algo... Sí, ajá. Claro, sí, como una síntesis, ¿no? No sé, yo pensé, por ejemplo, en el Cristologio, ¿no? El Cristologio es una forma icónica, simbólica para el nombre de Cristo, ¿no? ¿Hay algo para la última cena, algo así? Claro, bueno, digamos que la síntesis de la última cena es el cáliz. El cáliz con la forma consagrada que vimos, ahí se resume la última cena porque eso sucedió en la última cena. Cuando él dice, hagan esto en conmemoración mía, y entonces, pues hasta la fecha lo siguen haciendo. El sacerdote levanta el cáliz, muestra la hostia, y ese momento donde toca es la síntesis de la última cena, porque ahí se hizo esta imagen, ahí nació. Sí, Lalito, ¿te parece que tuvimos tu respuesta? Luego la última es por parte de Andrea. Dice, color de la vestimenta de los discípulos. Ay, Dios mío, ya estoy hablando latín. de los discípulos y de Jesús tiene algún simbolismo que se pueda analizar con los estudios sobre los colores de Michel Pastoureau. Tú, Claude, ayúdame tú con la pronunciación, Claude. Sí, él es de París, según me acuerdo, bueno, según sé, y sí tiene efectivamente un estudio de los colores, inclusive. Pero bueno, él es contemporáneo. Este personaje que están hablando es contemporáneo, no sé, mediados del siglo pasado apenas. Entonces, digamos que él, pues sí, estudió los colores, sobre todo el azul, recuerdo que tiene algo que ver, pero no es que, es decir, este es un estudio que él hizo, nada más que estos colores son desde antes, desde el medioevo que se empezaron a usar. Entonces, la correspondencia es nada más, la de él es interpretativa.
él hizo un estudio diverso, pues. Pero ya los colores en iconografía responden a momentos anteriores, siglos anteriores. Yo no conocía Jorge creo que había levantado, o bueno, no sé si levantó la mano Jorge hace rato o algo vi. Dios mío, porque no los veo todos, son tantos que no alcanzo a verlos todos en la misma pantalla. Si alguien más tiene alguna pregunta, adelante. Y porque si no, cerramos aquí hoy. Y pueden abrir su micrófono y decir algo. Ah, sí, Oh, ándale, muchísimas felicidades. Muy interesante. Muchísimas felicidades. Muchas felicidades. Muy conmovedor. La verdad fue un regalo esta plática, muy interesante. Muchas gracias, Luz. Un honor tenerte como... Felicidades. Luz, Gracias, Felicidades. quiero comentar que Tere, que te está felicitando ahora, lo está haciendo desde Tamaulipas. Así que Ay, qué linda. Así es. Toda Muchas la felicidades, Luz. Aquí De estamos. verdad fue una plática maravillosa, para mí muy interesante, y supiste movernos en este ámbito tan importante como es la iconografía. Muchas gracias. Vale. Bueno. Muchas gracias, Luz. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias. Oigan, esperen, prendan su cámara para la foto, profesor. Sí, ¿Pueden abrir su cámara? Claro. Somos tantos, no cabemos todos. Sí, pero los que están aquí, falta Jessica, Edith, Adrián. Gracias. Andrea. Bueno, pues con esos. A ver, Muy bien. la galería, mira qué bonito se ve. Muy padre. Una última Pues cosa muchas para gracias. cerrar. Sí, una última cosa para cerrar. Si alguien quiere contactarte, Luz. Ah, sí, claro. Pues bueno, en Facebook estoy como Luz del Carmen Blanco, iconógrafa. Y mi correo es carmelitabt, de blanco, C de cornejo, @gmail. Ah, lo puedo anotar aquí. Sí, ponlo en el chat, por favor, porque no, ahorita mismo tuvimos se escuchó mal. Sí. Bueno, ahí en el chat está poniendo sus datos si quieren contactar directamente con la maestra Luz. Nada, gracias a todos. Yo no voy a hacer ahorita ningún discurso más porque sería completamente fuera de lugar después de lo que tuvimos. Así que gracias a todos y un saludo a mis alumnos. Nos vemos mañana en clase. Gracias, hasta mañana. Luego, buenas Hasta noches. luego. Gracias. Bye. Gracias, buenas noches. A todos. Bye. Gracias, teacher. Bye, bye. Felicidades, Luz. Gracias, muchas gracias. Chao. Gracias a- Chao. Gracias. Muy bien, ya voy a dejar de grabar.